El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Este pasaje que escuchamos hoy en la primera lectura y de la que Jesús hace referencia del profeta Jonás cuando va a la ciudad de Nínive, arroja muchas enseñanzas muy actuales para nosotros. Estamos, fíjense, estamos delante de un profeta auténtico. Estamos con una profecía, escuchamos una profecía auténtica y no se cumplió. Y es un verdadero profeta y es una verdadera profecía, pero no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió esta profecía? Como en algunos casos no se cumplen algunas profecías. Lo que pasa es que hay profecías que se le llaman conminatorias. Esto es lo que ahorita vamos a ver, vamos a tratar de entender un poquito esto, porque nos va a dar muchas luces sobre lo que sucedió allí. El hecho de que Dios conozca las consecuencias de las decisiones que nosotros vamos tomando no significa que necesariamente tenga que ser así. No necesariamente que tiene que ser así. Hay que tener mucho cuidado porque para nosotros no existe la predestinación. No es de que alguien ya tiene un destino definido, tiene una vocación, pero no tiene un destino definido. Tiene un llamado a la santidad y un llamado a la salvación para llegar al cielo, pero en la vida de nosotros va escribiendo qué es lo que va a pasar con nosotros. Entonces nuestro buen Dios sabe lo que va a pasar con nosotros, no porque esté escrito que así tenga que pasar. Hay cosas que sí tienen que pasar, que sí tienen que ser así, pero las demás cosas nosotros las vamos haciendo. Esto es como una mamá que sin ser profeta puede saber el futuro de su hijo y no se necesita ser un gran profeta. Si su hijo empieza a salirse de la escuela, se pone a tomar, empieza a caer en vicios, pues ya la mamá ya sabe a dónde va su hijo. Ahí ya la mamá ya sabe y no es profeta ni necesita ser una gran profeta para decir está destruyendo su futuro, va a sufrir. Claro que va a sufrir, eso todos lo podemos ver, eso todos lo podríamos entender. Pero aquí hay unas profecías, esta es una de las profecías conminatorias. ¿Qué es una profecía conminatoria? Es una profecía que depende de la respuesta de las personas en la realización o no. Sí, hay profecías que no, que se van a cumplir, una virgen concebirá, eso se va a cumplir, pero una profecía conminatoria depende de la respuesta, porque la profecía conminatoria es una especie de aviso, es una especie de advertencia, es una especie de amenaza. Sí, pero más advertencia que amenaza, que el Señor nos está advirtiendo, pero la realización de la profecía depende de la respuesta del ser humano. Aquí es una profecía conminatoria, esto va a suceder. Entonces Nínive se convierte
aceptan, sin ser del pueblo de Israel, aceptan oficialmente la religión de Israel. Esa es la conversión que ellos tienen, cambian su vida. Aquí lo que resalta en este hecho es que la misericordia de Dios no está intentando castigar. No vemos a Dios interesado en castigar al que se equivocó, al que hizo mal, al que ha caído en errores. Está más interesado en perdonar, está más interesado en darnos una oportunidad, ¿sí? Y darnos incluso el tiempo para corregirnos, para que no tengamos que recibir ese castigo. Él no estaba obligado a avisarle al pueblo de Nínive, no estaba obligado a avisarle nada, les avisa y les da tiempo. Dentro de 40 días, aquí tienen un tiempo suficiente para que piensen y tomen una decisión. 40 días. Y en esos 40 días ellos toman la decisión de cambiar de vida y entonces ya no es necesario el castigo porque ya hubo un cambio de vida. El pueblo de Nínive, aquí vemos que primero reconoce su pecado, no se justifica. Es que todos lo hacen, es que no era mi intención, es que yo lo hago con buena intención. No se justifica, acepta su pecado y se atreve a esperar en un Dios que no conoce. Porque el pueblo de Nínive no era de Israel, va a aceptar la religión de Israel, pero no eran del pueblo de Israel. Pero claro que ellos habían visto el milagro de la ballena que escupió al profeta en la playa, y entonces ese milagro a ellos les confirma que este hombre viene de parte de Dios. Y entonces, pues saben, este Dios es muy poderoso, creen y asumen a este Dios. Entonces aquí podemos entender y ver claramente que Dios no quiere castigarnos. Cuando llega a castigarnos es porque ya no hay otra opción, porque ya se acabaron todas las opciones por la buena y entonces empiezan las opciones por la mala. Dios no quiere castigarnos, quiere que nos corrijamos por la buena. Él lo dice, que no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se arrepienta y viva. Entonces no está atrás de nosotros, no está con un chicote en la mano buscando ver quién se equivocó para darle un chicotazo. Él es el que nos está tratando de atraer hacia Él. El perdón de Dios ya está listo, pero nosotros tenemos que recibirlo. Ya Dios quiere perdonarnos, está dispuesto a perdonarnos, pero para que recibamos el perdón tenemos que pedirlo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y estar dispuestos a recibir ese perdón de Dios. Por eso todo es de Dios. Cuando nosotros regresamos a Él, nosotros no somos los grandes, ni nosotros somos los que nos llevamos la gloria. Nadie podrá decir, mi arrepentimiento fue tan bonito y tan grande y lloré tanto que me gané el perdón de Dios. No, el que nos llama es Él. Él es el que nos da la gracia de poder arrepentirnos, pero respetando nuestra libertad. El que quiera aprovechar el tiempo de gracia, el tiempo que Dios nos regala para la conversión. Las profecías marianas son profecías conminatorias en su gran mayoría. Son profecías que nos hablan de lo que va a suceder si seguimos viviendo como estamos viviendo. El Señor nos va a regalar a través de estas profecías la gracia o el deseo de la conversión. Y ya cada quien sabrá si lo quiere aceptar o no, porque no va Dios a irrumpir, no va a romper nuestra libertad humana. Y entonces nuestro buen Dios ha querido dejarse vencer. Él no puede ser vencido por nadie absolutamente, ¿sí? Y menos lo podemos vencer a punta de chantajes, pero su amor por nosotros hace que se deje vencer por las penitencias que no son suficientes. Nunca podremos hacer suficiente penitencia por nuestra conversión, que nunca será tan meritoria, nuestra conversión, ¿sí? Nunca será tan meritoria como para decir que ya no mereciéramos ningún tipo de pena ni nada. Y entonces por eso Él nos advierte, no solamente nos azota, nos advierte porque Él quiere la conversión de nosotros. ¿Tenemos que pagar? Sí, tendremos que pagar, pero Él lo que quiere es que nos salvemos.
Necesitamos entonces nosotros pedir la gracia de la conversión. Es una gracia muy necesaria para nosotros. Necesitamos pedir la gracia de la conversión y que podamos nosotros mostrar los frutos del arrepentimiento para poder alcanzar el perdón de Dios, la gracia de Dios, que ya está en sus manos, nos la quiere dar, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, mostrar nuestro arrepentimiento. Cuando los seres humanos hemos tomado muchas veces en nuestra vida decisiones equivocadas o decisiones alejadas de la voluntad de Dios, el Señor siempre nos ha mostrado hacia dónde nos van a llevar. Él se las ingenia para que nosotros sepamos a dónde nos van a llevar nuestras decisiones si seguimos tercos en esa vida de pecado. Los pecados de Nínive exigían ya la justicia de Dios, exigían ya la justicia divina. Sin embargo, el Señor de todos modos les va a dar la oportunidad de saber que van a la destrucción, que se dirigían a la destrucción por su manera equivocada de vivir. Nínive ahora se va a convertir en el modelo para nosotros, modelo para evitar los justos castigos. Estamos escuchando mucho los 3 días de oscuridad, estamos mucho en las redes sociales escuchando que ya viene, ya estamos encima del apocalipsis, ya tenemos el apocalipsis encima, pero Nínive nos enseña cómo es el modelo, porque también Nínive fue amenazada, fue advertida, y el Apocalipsis también es una advertencia para nosotros, y tenemos que prepararnos para esto. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Vamos desmenuzando un poquito, no vamos a profundizar demasiado, pero vamos a alguna cosa que nos ayude. El rey de Nínive, primero dice la palabra de Dios, se levantó del trono. Es algo que nosotros tenemos que hacer primero, es algo que tenemos que hacer. Debemos bajarnos del trono de soberbia donde nos hemos querido subir, bajarnos del trono de soberbia desde donde queremos dirigir nuestra propia vida. Nuestra propia vida es que es yo quiero, o dirigir la vida de los que nos rodean. Es que tú estás mal y yo estoy bien, entonces yo te voy a corregir a ti. Tenemos que evitar, tenemos que bajarnos de ese trono de soberbia en el cual nos proclamamos buenos y santos y los demás malos y pecadores. No es cierto, eso solamente Dios lo puede saber. Solamente Dios lo puede entender. Eso no nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros estamos en este trono, queremos que nuestras ideas sean las únicas que se tomen en cuenta, que nuestros consejos sean todos escuchados y puestos en práctica. Mis hijos, no le hemos hecho caso a Dios casi nadie y queremos que todos nos hagan caso a nosotros. Es la soberbia. Tenemos que bajarnos del trono de soberbia, porque de allí es donde nos quiere tumbar el Señor. Es un trono falso que nos puede llevar a la destrucción. Por eso es que permite a través del castigo que nos demos cuenta quién somos verdaderamente. Dice en la lectura esta que el rey de Nínive dejó su manto, se cubrió con saco, es algo tosco que pica en la carne, y se sentó en el polvo. Es que humillarse delante de Dios nos libra de castigos. No es que a Dios le guste vernos así, no. Es que su justicia divina se aplaca cuando nosotros entendemos las cosas, queremos cambiar de vida y queremos hacer las cosas sin dañar ya más a nuestro prójimo ni a nosotros mismos. Cuando para poder, el Señor lo acepta esto, que es imperfecto, nunca nos tendremos un arrepentimiento perfecto a menos que nos lo regale Él. Entonces nunca vamos a tener ni una conversión perfecta si no nos la regala Él. Lo poquito que hacemos, Él lo acepta y lo toma. Todo es gloria de Él, todo es gloria de Él. Entonces por eso estos actos de humillarse delante de Dios nos libran de castigos. No es que le agraden, es que la justicia divina se aplaca. La justicia divina se aplaca. Así lo vemos con Job.
cuando Job entonces se molesta por los planes de Dios y maldice el día que nació, y Dios lo enfrenta a Job. Y después de que cuando Job reconoce su lugar, cuando Job agacha la cabeza y dice, he hablado sin pensar, he hablado a la ligera, me equivoqué. Cuando Job reconoce su lugar, la ira de Dios se aplaca. Ya no hacía falta, ya no hacía falta. Por eso humillarnos delante de Dios aplaca la justicia divina, porque damos muestras de que, estamos reconociéndonos pecadores, y la ira de Dios se aplaca y ya nos podemos librar de castigos como muchos no se han librado, los de la Torre de Babel, que no se libraron de su castigo. Allí en la Torre de Babel, ¿qué fue lo que hubo? ¿Qué es lo que provoca todos los pecados? ¿Qué fue lo que hubo? Confusión de lenguas. Las personas no podían ya entenderse. Podemos hablar el mismo idioma y no entendernos. Podemos hablar el mismo idioma y no entendernos. Hay confusión ahí de idiomas, hay confusión en la mente de las personas, ya no piensan todos igual. Como ya no piensan todos igual, ya no quieren todos lo mismo, por lo tanto ya no había posibilidades de llevar a cabo aquel megaproyecto que habían tratado ellos de hacer. Esa es consecuencia del pecado. También la confusión de las emociones. La confusión de las emociones, ese no saber qué es lo que quieres, no saber a quién quieres, no saber que a quién quieres. Hay personas que aman a otras y ni siquiera se han dado cuenta. Por eso dice la sabiduría popular que nadie se da cuenta de lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces se da cuenta de lo valioso que era. ¿Cuántas personas piensan que lo ideal es el divorcio? Y no es cierto. Cuando se divorcian se sienten peor que cuando estaban así. Entonces es una confusión todo. El pecado ocasiona mucha confusión. Queremos librarnos de la confusión, tenemos que dar muestras de arrepentimiento, tenemos que dar muestras de conversión. Y estamos nosotros en tiempo de Cuaresma, donde se nos invita a tener las acciones propias que tiene una persona que se arrepiente de sus faltas. Las actitudes que se nos piden son propias de una persona que se arrepiente de sus faltas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con una persona que se arrepiente de alguna cosa mala que hizo y se da cuenta, le duele mucho, se le quita el hambre, se le quita el sueño, se maltrata a sí misma, no come, no quiere comer, no quiere muchas cosas? Eso son expresiones del dolor que siente por el mal que hizo. Son las actitudes de la Cuaresma. Son las actitudes de la Cuaresma. Así de que tenemos que tener en cuenta en primer lugar, fíjense, si Dios vio los esfuerzos que hicieron en Nínive de la conversión, ¿sí? de ese cambio de vida, del arrepentimiento y de la conversión, y no eran hijos de Dios, como nosotros somos hijos de Dios por el bautismo. Ellos no eran hijos de Dios todavía, y sin embargo el Señor con esto se cambió sus planes, se arrepintió, dice, pero es un cambio de planes porque era una profecía que estaba advirtiendo. Ya se cambió, ya no hace falta, ya no se están dirigiendo hacia lo mismo. Y hoy muchas personas hacen jornadas y jornadas de oración para pedir la paz en el mundo. Hacen oraciones y todo para pedir el bienestar en el mundo. Pero lo importante, que es muy importante que las mamás, cuando piden por sus hijos, cuando van a pedir por sus hijos, las mamás ofrezcan signos de conversión de parte de sus hijos. Estamos pidiendo una gracia. Imagínense que nada más se hubiera puesto alguien a pedir por los de Nínive. Señor, te pedimos, no destruyas a Nínive. Señor, te pedimos, perdona a los de Nínive. Sí, pero mira dónde van.
tú no tomes en cuenta eso, Señor, a ti que no te importe, tú bendice a los de Nínive, tú dales más prosperidad, tú dales más bendiciones. Sí, pero mira lo que están haciendo. Pero tú, Señor, bendice. Por eso, como a ver, tal vez el joven no le interese en este momento porque perdió la fe o cualquier cosa, esté resentido contra sus padres o contra Dios o lo que sea, no le interese, no va a buscar la conversión. Bueno, los papás, la mamá, el papá pueden ofrecer a Dios los signos de la conversión, ofrecer arrepentimiento, pedir perdón y ofrecer signos de conversión en nombre de sus hijos, para que se alcance la misericordia, para que se alcance la misericordia. Pero ¿por qué los papás tienen que hacer una penitencia y mostrar arrepentimiento y todo, si son los hijos los que están fallando? Porque esas fallas de los hijos, muchos tienen que ver los papás. Mucho tienen que ver, ahí tienen parte de culpa, no toda la culpa, pero tienen parte de culpa los papás ahí. Entonces, por la parte de culpa que les corresponda, ellos lo hacen, pero también en nombre de sus hijos, por la autoridad que tienen sobre sus hijos. Por la autoridad, no todos pueden hacer eso. Para poder hacerlo hay que tener autoridad sobre la persona que lo estamos haciendo. ¿Sí? Porque si no hacemos esto, si queremos nada más que el Señor le regale, que bendiga a los hijos y todo, sin que haya una conversión, pues imagínense, ¿no? Como les decía la otra vez, de que el Señor que llega a su casa, ¿verdad? Se fue por años de la casa y ahora regresa y le dice a su esposa vieja, ya entendí que me equivoqué. Ya andaba viviendo ya con otra persona por allá, pero ya me arrepentí. Ahora decidí una cosa, nos vamos a venir a vivir los dos contigo. Pues no se puede. Tampoco podemos decirle a Dios, Señor, llévate al cielo a mi hijo, a esta persona. No, no podemos decirle, llévatelo. Tenemos que empezar primero a buscar las gracias de la conversión, que alcance la gracia de la conversión y del arrepentimiento. Por eso algunas mamás se extrañan de que Dios como que no les hace caso, pero el planteamiento está mal. Se tiene que buscar las gracias de Dios a través de los signos de arrepentimiento y de conversión, que repito, las mamás pueden y deben de ofrecer por sus hijos. Así es que no es solamente pedir un milagro sin ningún esfuerzo de conversión. No es nada más pedir. Imagínense que los ninivitas hubieran dicho todos, vamos a pedir juntos a Dios, perdónanos Señor, pero todos sigan haciendo lo mismo, perdónanos Señor, perdónanos Señor. Pues no se trata solo de pedir perdón, sino de signos de arrepentimiento y de conversión. Estos son los signos que tenemos pues en la Cuaresma, por eso son tan importantes. El desprecio, cuando una persona está dolida así por lo que hizo y arrepentida, ya ni le importa perder cosas. Por eso el compartir con los demás de lo que la providencia de Dios nos ha dado. Entonces hay que hacer esto, vea, jornadas de conversión y de penitencia. Jornadas en las que todos vamos a esforzarnos por cambiar nuestra vida y adecuarla a la voluntad de Dios, adecuarla a los mandamientos divinos. Penitencia, tenemos que hacer la penitencia, no solamente las oraciones, que sí son necesarias, pero la penitencia, de parte de los papás, de parte de los hijos, ¿verdad? O si no pueden los hijos, pues los papás pueden hacerlo en nombre de sus hijos. Y sí, si hacemos si se forman grupos de oración, recuerden que Jesús lo dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Si se juntan para pedir una cosa, es más fuerte su petición, pues entonces hay que buscar, no solamente estar individualmente pidiendo por los hijos, sino donde estén todos pidiendo. Ya ven, nosotros hicimos esa alianza de los ángeles para pedir a los ángeles, para estar orando y pedir que los ángeles estén protegiendo, los ángeles de todos, a los hijos de todos. Se trata de eso, se trata de ayudarnos todos en oración. Entonces hay que buscar de este tipo de grupos que se hacen oración por los hijos.
hay que ver, hay que pagar la televisión por más tiempo, hay que pagar el internet por más tiempo para poder recuperar todo, para poder recuperarnos a nosotros mismos, o hay que ofrecer todo los papás. Esto lo repito, lo pueden hacer en nombre de los hijos. Y al igual que con los ninivitas, cuando nuestro buen Dios vea esas obras, aunque imperfectas todavía, su amor, al ver que estamos tratando de dejar de ofenderlo, se compadece y se arrepiente de las catástrofes con que hayamos sido amenazados. Entonces, ¿el Apocalipsis podría cambiar? Sí, podría cambiar. Muchas cosas del Apocalipsis podrían cambiar. Pues de hecho, muchas van a cambiar porque ni siquiera están bien interpretadas. Están interpretadas desde una mente humana. Que haya sido eso, no estamos seguros que el que interpretó el Apocalipsis verdaderamente haya encontrado qué es lo que Dios quiso decir con eso que se dijo allí. Entonces puede haber muchas sorpresas. Puede haber muchas sorpresas y muchas cosas que nosotros pensamos que iban a ser así y van a resultar diferentes. Entonces, pues la invitación de hoy es que tomemos como ejemplo a los ninivitas. Se pueden evitar los castigos, se pueden evitar, pero no solamente pidiéndole a Dios por los hijos, sino ofreciendo actos de arrepentimiento, de conversión y sí de misericordia con los demás. Si nosotros hacemos estos actos, el Señor, poquito que es, y nos puede regalar lo que nos hace falta para que tengamos un arrepentimiento perfecto y para que tengamos una auténtica conversión. Si Él nos ve que lo intentamos, Él nos regala lo que falta. No lo vamos a alcanzar por nuestras fuerzas, pero si Él ve que lo intentamos, nos regala, porque no está interesado en castigarnos. Está interesado en ayudarnos a salir del problema que tenemos, pero no nos va a sacar a la fuerza. Tenemos que poner de nuestra parte. Si nosotros ponemos de nuestra parte, Él nos ayudará a salir. Y si no, Él va a respetar nuestra libertad y nuestra voluntad humana. Por eso que el Señor nos conceda hoy todas las gracias que necesitamos. Primero, para empezar a dar estos signos de conversión, de arrepentimiento, de misericordia con el prójimo, y que Él nos conceda las gracias que necesitamos para que sean verdaderas estas intenciones, para que se cumplan, para que podamos ser lo que Él quiere que seamos. Y entonces veremos muchas bendiciones y milagros a nuestro alrededor. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.